Son las 9:41 de la noche de este 2 de mayo del año 2025. Ya estamos en el quinto mes del año, sí señor, está pasando rápido el año. Bien, vamos ya con el final de nuestro programa, los últimos 18 minutos del programa. Ya mi hermano Miguel Molano está acá en la plataforma. Bien, quiero hablarle de la hermenéutica de la reaplicación. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Hermenéutica de reaplicación. Bueno, recibe este nombre pomposo, ¿no? La acción de apropiarse de versículos que fueron dados en otro momento y a otro destinatario y a hacerlos propios para aplicarlo a una situación personal y con un deseo determinado que sería pues que aquella promesa que fue dada a una persona o a un pueblo en un momento determinado, pero de hace muchos, muchos años, se convierta en una experiencia propia que beneficie al que lo está invocando. Más o menos esta es la idea. Se conoce como hermenéutica de reaplicación o aplicación contextual. Es decir, es tomar un versículo que le fue dado, pongamos, a Israel, y citarlo permanentemente para recibir un beneficio, para que ese versículo se vuelva una verdad en la vida de quien lo está citando, ¿no? Esto es algo moderno. Esto, esto no es una doctrina que haya sido aprendida del Señor Yeshua o que haya sido practicada por los discípulos, ni siquiera por los discípulos, porque no hay ningún registro de esto en los Sagrados Escritos, ni en algunas publicaciones paralelas a los Sagrados Escritos. Esto entiendo yo que fue algo que se puso en práctica en el siglo pasado, de la mitad del siglo pasado hacia el final, porque, porque muchas cosas del mundo invaden la iglesia y la contaminan. Muchas cosas de la nueva era invaden la iglesia y la contaminan. Así como, por ejemplo, aquellos que veían, visualizaban, lo creían y lo confesaban. Más o menos la doctrina de John Paul Bishop era nuevaeriana, ¿no? Muy nuevaeriana. Es decir, visualizar algo y confesarlo para luego recibirlo. Esas doctrinas oscuras del mundo de Satanás invadieron la iglesia y yo recuerdo, ¿no?, como por ejemplo algunas cosas como lo cancelo en el nombre de Jesús, decían. Esto es nueva era dentro de la iglesia. Cancelar es una aplicación de la doctrina de la nueva era, cancelar las cosas para que no ocurran. En la nueva era existe el criterio de que la persona tiene poder en la palabra y eso es lo que también ha permeado dentro de la iglesia. Bueno, la hermenéutica de reaplicación. Es común, pues, como decía, dentro de la iglesia contemporánea, la hermenéutica de la reaplicación. Por ejemplo, cuando escuchamos citar este texto que aparece en Jeremías 29:11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal. Algunos dicen pensamientos de bien. Lo bueno es que han cambiado un poco la estructura, ¿no? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿no? Para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El contexto de este verso es el de una Jerusalén que fue invadida por Nabucodonosor. El contexto, pongan cuidado, de una Jerusalén que fue invadida por Nabucodonosor y una gran porción de ellos fue llevada cautiva. Y esto es lo que Dios vino amenazando, bueno, anunciándolo más bien, ¿no? A Israel de que iban a ser cautivos por Babilonia
porque ellos, Israel, había aceptado la oferta de Salomón y se habían vuelto a los dioses de este mundo, que son precisamente los mismos ángeles caídos vestidos de estatua, vestidos de muñeco. Dios dijo, bueno, ustedes van a ser ahora esclavos de Babilonia y no se opongan a ellos porque lo van a hacer. Entonces Dios habla a través de Jeremías y les dice a los cautivos, le dice así, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y den maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y nietos y estas cosas, ¿no? Y multiplicados allí y no disminuya. Procuren la paz de la ciudad a la cual yo los estoy haciendo transportar y rueguen por ella a Yahweh, porque en su paz tendréis vosotros. Dios está calmando los ánimos de los judíos que no querían ser deportados a Babilonia. Y como estímulo les dice que desarrollen una vida en ese lugar sin ningún temor, que se casen, que trabajen, que prosperen, que hagan negocios, en fin, que vivan una vida, porque Él, que es Dios y que ha sido su voluntad que ellos cayesen cautivos, tiene buenos pensamientos hacia ellos, pensamientos de paz, pensamientos de bien, aun a pesar de que el mismo Dios los estaba haciendo ser cautivos. ¿Mm? Fíjense, el contexto es interesantísimo, ¿no? Porque Israel había hecho lo malo delante de Dios, pero Dios quería recuperarlos. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Les está dando a probar lo que ellos mismos se buscaron, porque ellos habían tomado los dioses babilónicos para ser sus propios dioses. Ellos habían sacrificado a sus hijos a Moloch, dios babilónico. Habían quemado a sus hijos ofreciéndoselos a Moloch, dios babilónico. Entonces Dios dice, ustedes están haciendo esto, yo los voy a llevar a Babilonia. Sin embargo, estando en Babilonia los voy a proteger. Pero tienen que quedarse allá, tienen que tener hijos, nietos, bisnietos en aquel lugar. 70 años, dijo Dios, que iban a estar ahí en Babilonia cautivos, 70 años. Ahora bien, esta porción de la cual he citado acá, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Esta porción, en estos tiempos, ha sido completamente descontextualizada. Bueno, primero porque fue dado al pueblo de Israel y no fue dado al mundo en general, no fue dado a la iglesia en general, no fue dado a todo el que lo quiera recibir. Se le dio a Israel en ese momento, pero se usa de una manera incontenida para reflejar a un Dios que favorece todas las acciones y todos los emprendimientos y todas las voluntades, sin queja alguna hacia la persona o hacia la institución o hacia la población o hacia la nacionalidad que invoca estas palabras, ¿no? O sea, esto no se lo dio Dios a todo el mundo, se lo dio Dios a Israel. Y no hay ninguna porción en la Sagrada Escritura que diga, usted, si quiere, apropiese de un versículo y yo lo voy a complacer. No hay ninguna enseñanza ni del Señor Yeshua, ni de los apóstoles, ni de nadie que favorezca tal doctrina. Otro verso que nosotros escuchamos citar con frecuencia fue uno muy particular que se le dio a Josué. Se le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Yahweh, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Esto forma parte también de la hermenéutica de la replicación y la descontextualización es muy evidente. Moisés había muerto y Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1:2. La tierra de Canaán, ¿sabe usted? La tierra de Canaán fueron robadas por Cam, hijo de Noé, a su hermano Sem. Les cuento porque en tiempos postdiluvianos, Noé hizo 3 documentos.
en donde repartía, en cada documento repartía porciones de tierra. Hizo 3 documentos. Hizo una justa repartición de tierra. Entonces llamó a sus 3 hijos y los puso delante de él y les dijo, tomen el documento, tomen el texto, el que ustedes quieran. Cada uno de los hijos tomó uno. No sabían ellos lo que estaba escrito ahí, simplemente lo tomaron. Cam ambicionó las tierras que tocaron a Sem, porque ahí había 3 lugares emblemáticos, que son el monte Sinaí, la ciudad de Jerusalén, que aparece descrita en ese documento como el ombligo del universo entero, y el lugar a donde estuvo el huerto del Edén. Esos 3 lugares estaban en las tierras que tocaron a Sem, por suerte, pongámoslo de esta manera, aunque no fue suerte, sino que Dios quería que Sem tuviera esos terrenos. Pero Cam se los robó. Cam se estableció allí y Sem no le hizo ninguna oposición, y Jafet, aunque nunca estuvo de acuerdo con lo que hizo Cam, tampoco le hizo oposición. Pero Dios puso mucho empeño en recuperar esas tierras para que las tuvieran los descendientes de Sem. Primero escogió a Abraham y pasado el tiempo escogió a Moisés. Y como sucedió lo que sucedió en el desierto y toda esa generación murió, incluyendo Moisés, entonces Dios escogió a Josué para recuperar las tierras. En este momento del cual habla el libro de Josué, Dios está alentando a Josué que cumpla su voluntad y le dice 3 veces que se esfuerce y sea valiente. Y añade, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, este verso fue dado exclusivamente a Josué para una situación circunstancial y muy específica. No fue dado en general para toda la iglesia, ni para toda la congregación, ni para todo el mundo. Y ya para finalizar, hay un texto que quiero tocar. Voy a citar un texto que frecuentemente es sacado de contexto. Está en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, y dice de esta manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Usted lo conoce porque seguramente usted lo ha escuchado, y este texto es usado para defender la tesis de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Este texto invoca a la gran mayoría de la iglesia evangélica, y lo usa la iglesia evangélica para argumentar que es un texto general aplicado a toda la iglesia y que será comprobado en tiempo de la gran tribulación. Este versículo es usado para defender la tesis de que Dios no permitirá que la iglesia sufra la terrible prueba de la angustia, como la llamó el evangelista Marcos. Pero ciertamente esta porción está descontextualizada. Veamos. El texto fue dado al líder o mensajero de la iglesia de Filadelfia. El mensaje a las iglesias fue dado en un periodo de mucha perturbación en Israel, persecuciones violentas contra la iglesia que comenzaron, como dije hace unos minutos atrás, desde el mismo año 33, cuando el Señor resucitó y quedó la iglesia sobre la tierra, comenzó la persecución, metieron preso a Pedro, metieron preso a Andrés, la gente comenzó a irse para el norte del mundo, y fue cuando precisamente a causa de eso fueron a llevar la palabra a las naciones del norte, como Éfeso, como Colosas, bueno, todas esas naciones de allá arriba, ¿no? La mayoría de los investigadores coinciden en que este momento que se está tocando acá toca el periodo durante el mandato del emperador Domiciano. Usted sabe que desde el año 33 y se agravó con el gobierno de Nerón, y continuó con Vespasiano, continuó con Tito, continuó con Domiciano, siguió más allá hasta que terminó con Constantino. En esta ciudad, en Filadelfia, que fue fundada en el año 189, está ubicada una porción del linaje de la culebra, que seguramente hacía la guerra en contra de la iglesia. Eran teóricamente hablando, eran judíos, pero el Señor sabía que eso era solamente una formalidad genealógica, ¿no?
El Señor le dijo al ángel de la iglesia de Filadelfia, le dijo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No sabemos si es literal que había una sinagoga de Satanás, pero lo que sí parece cierto es que los religiosos judíos, que seguramente tendrían una sinagoga en Filadelfia, estarían persiguiendo con furia a la débil iglesia naciente de Filadelfia. El Señor le dijo, aunque tienes poca fuerza, lo cual parece indicar que era una congregación debilitada porque quizá no tendría mucha cobertura pastoral en aquellos días. De hecho, esta iglesia no es nombrada en ninguna otra parte y no parece que haya estado en los viajes misioneros de Pablo o de otros apóstoles, ¿no? Pero aún a pesar de que era una iglesia débil, el Señor les abrió una puerta que nadie cerraría, se lo dijo, ¿no? Acá podemos especular que la iglesia de Filadelfia sería perseguida para que cesara sus funciones, lo que sería facilitado por su debilidad. Pero el Señor, a pesar de las persecuciones y de que muy valientemente nunca negaron su nombre, les abrió una puerta, posiblemente queriendo dar a entender que la sinagoga de Satanás no podía cerrar esta iglesia de poca fuerza, porque el Señor Yeshua estaba con ellos. La iglesia en aquel momento estaba muy perseguida. Domiciano, emperador romano, gobernó desde el 81 al 96 y este fue un tiempo de una gran y agudizada persecución contra la iglesia. Domiciano, por cierto, era hijo del emperador Vespasiano y hermano de Tito, ¿no? O sea, tres emperadores romanos que eran familia entre ellos y que hicieron mucho daño al pueblo cristiano. Entonces es posible que el Señor Yeshua se refiriera a esta situación en particular, que era devastadora, ¿no? La tribulación, la gran prueba que estaba sobre el mundo era la persecución que había justamente en ese momento, pero Dios guardó y protegió a la iglesia de Filadelfia. De tal manera entonces que este versículo ha sido sacado de contexto, ¿no? Sacado de contexto, porque en ninguna parte dice que este versículo es para la iglesia en general y que es para que sepa que va a ser protegida y guardada y que no va a sufrir la gran tribulación. Y esto es absolutamente falso porque la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. La iglesia sí va a sufrir la gran tribulación.